importante en esta discusión. Tal vez hay mucha gente que me está escuchando oyó hablar de él, lo vio en polémicas en la época, venía mucho palabras más, palabras menos, entre otras cosas, pero otra no. Y lo que quiero decir es que estamos hablando con una persona que ocupa un rol pero central en este tema económico, con lo cual creo que merece un espacio para hablar tranquilo de cómo ve la situación. Federico, buen día. Tanto tiempo. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Ernesto? ¿Cómo te va? Contame qué expliqué bien según tu punto de vista y qué expliqué mal de lo que dije recién. Bueno, primero no soy periodista. Soy bioquímico. Yo pensé que está bien. Sí, porque no, por eso. Debes haber escrito mucho, entonces yo... El resto, sí, bueno, es que me dediqué mucho, hice mucha investigación y bueno, más que notas periodísticas eran trabajos de investigación con una bajada periodística, obviamente, para que puedan ser comprendidas, porque los temas energéticos son a veces muy farragosos y técnicos, y bueno, pero esa es la primera aclaración que quería hacerte. Soy bioquímico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, me especialicé en biotecnología y hace unos 20 años que vengo trabajando y estudiando la cuestión energética, casi principios del nuevo siglo. No, respecto de lo que dijiste, a ver, yo no soy quien para decirte si digamos, ese es tu punto de vista, ni bien ni mal. Yo tengo mi posición, que bueno, como bien decías, la discutimos varias veces en palabras más, palabras menos. Y nada, así que si querés, planteame las cuestiones, las dudas que tengas y las inquietudes. A ver, te digo lo que primero me sale. Da la impresión, y decime si es así, que hay un punto de vista, no sé si contradictorio, pero que al menos en matices es divergente entre Martín Guzmán, en la visión que tiene Martín Guzmán de las tarifas y la que tenés vos. ¿Es así o no? No es así. Mirá, ayer yo lo escuché a Martín, no sé si lo tuviste oportunidad de verlo en América 24, y lo que transmitió recogió muy bien lo que el presidente expresó en su discurso el 1 de marzo, que los aumentos tarifarios que se habían dado durante la gestión de Macri habían sido inviables, aumentos del orden del 1000%, en caso del servicio público de gas, en electricidad fueron superiores, aumentos que, esto lo agrego yo, aumentos que estaban muy por encima inclusive del aumento de la inflación, casi 5 veces por encima en el periodo 2016 a 2019, 5 veces por encima de lo que aumentó la inflación. Después también usó Martín la palabra de volver a tener tarifas razonables, que sean asequibles, es decir, que se puedan pagar, que protejan la competitividad de las empresas. Bueno, eso es la columna vertebral de la política energética y tarifaria de este gobierno, y que recoge los postulados de los gobiernos entre 2003 y 2015. Así que yo ahí, en eso que es lo más importante, lo medular, lo central, hay una plena y absoluta coincidencia. Luego, obviamente, podemos tener diferencias, pero las conversamos, las salvamos, las tratamos, diferencias que son lógicas a todo equipo de trabajo. Vos imagino que ahí en tus programas, cuando haces las reuniones antes de empezar, y debe haber distintos puntos de vista para tratar un mismo tema, o siempre son los mismos puntos de vista. No, acá impongo yo mi posición y se terminó, no hay ninguna discusión. Claro, me imagino, hay una dictadura, sí. Sobre todo con Gravia, que me da una bola. No, pero a ver, por eso es normal, y además hace la diversidad de opiniones y las diferencias creo que después uno se pueda llegar a algo que sea, porque el consenso existe y la discusión existe y el acuerdo existe. Después se llega inclusive a algo mucho más valioso que la opinión individual que podía tener uno. Ahora, Federico, entonces, ¿qué tal? Sí. Buen día. Jairo Estracha te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Jairo? Bien. Acá hay un punto de lo que vos decís, que hay matices en un debate, después se van llegando a distintas medidas o distintas posiciones, pero hay también una ley, no sé, la ley de presupuesto, que Guzmán la embandera como su
bastión de la política macroeconómica, y él ha dicho en público que hay que ajustar la evolución de las tarifas a lo que dice la ley del presupuesto, lo dijo así, donde el ratio de subsidios en materia de servicios públicos tiene que estar constante. Y vos has dicho en público que eso no es así, que eso lo van a conversar. Ahí hay evidentemente ya no un matiz de cómo se ve el mundo, sino... Está bien, no, yo no dije que eso no es así. Lo que dije es que eso, y el propio Martín participa de esas reuniones, que no terminaron, que seguimos teniendo. O sea, reconoció que eso puede variar más, puede variar menos, pero que no está cerrado. Eso es lo que yo me referí, no que lo que dijo está mal o yo no lo comparto. Pero vos te das cuenta que ahí hay un... Perdóname, sí. Luego él porque esta charla la tuvimos nosotros, en una entrevista que me hiciste. Luego él se refirió a la ley de presupuesto. Y yo lo que te dije, y vuelvo a repetir, esa es la ley, por supuesto es la ley de leyes para claro. El ministro, y está muy bien que él lo diga, lo transmita, es clave, digamos, que lo diga y lo transmita. Ahora, yo también te dije, e insisto, yo estoy acá al frente del Ente Nacional Regulador del Gas. El Ente Nacional Regulador del Gas es quien controla y quien quien controla y regula las tarifas. Y hay un marco regulatorio y hay una ley sobre la cual yo debo trabajar y debo verificar que se cumpla tanto para licenciatarias como para los usuarios y las usuarias. Esa ley es la 24076 y las tarifas se rigen bajo esa ley. El servicio público se rige bajo esa ley y eso es algo que Martín obviamente lo sabe y no lo va a contradecir porque tiene muy en claro cuál es el marco regulatorio tanto para la electricidad como la ley. Lo mismo el presidente de la Nación. ¿Y esa ley qué dice respecto de tarifas? ¿Qué límites establece? Bueno, lo que dice esa ley respecto de las tarifas es que las tarifas tienen que ser justas y razonables, lo mismo que la rentabilidad de las empresas. Que además hay algo muy importante, no sé si recordás, Ernesto y Jairo, que en 2016, cuando Aranguren pega ese salto brutal, salvaje en materia tarifaria, no convoca audiencia pública y la Corte Suprema emite un fallo, la causa Cepis, que obliga a Aranguren a convocar audiencia pública. ¿Recuerdan aquella? Eso estamos hablando de fines de 2016. Recuerdo que primero fue la Cámara Federal de La Plata, ¿no? Y después la Corte Suprema. Claro, exactamente. ¿Y entonces? Exactamente. Bueno, en ese fallo de la Corte Suprema, que es realmente extraordinario en los conceptos que emite y que señala respecto al servicio público, la Corte Suprema va mucho más allá de la justicia y razonabilidad tarifaria. ¿Qué dice? Que la tarifa no puede ser confiscatoria, que para la ciudadanía, que la tarifa es medular en lo que es la sostenibilidad del servicio público, que debe contemplar la situación socioeconómica de las familias. Ahora, eso fue fin de 2016. Uno termina 2019 con un incremento de la morosidad, o sea, el servicio público se hizo insostenible. ¿Por qué? Se generaron 3 millones de hogares pobres energéticos, nuevos con Macri. 3 millones, casi 9 millones de personas empobrecidas energéticamente. La morosidad creció, el aumento de la factura, como yo les decía antes, superó en casi 5 veces el incremento de la inflación. La morosidad creció, se disparó a extremos inéditos en la historia del servicio público, Por ejemplo, 2019 terminó con casi la mitad del universo de usuarios, que son 9 millones, 8 millones y pico de usuarios eran entonces, terminó casi con la mitad de los usuarios con deudas, endeudados por la tarifa. Y casi lo mismo, un 50 y pico % de las pymes endeudadas por la tarifa. ¿Federico? Las pymes, perdón, con esto termino, las pymes quebraban, debían despedir a sus trabajadores para poder pagar la tarifa. O sea, eso es, a la luz de lo que la Corte falló, eso es una tarifa confiscatoria. Y eso no es una tarifa razonable y una tarifa justa. Entonces, y con esto cierro esta parte, lo que sucedió, como vos bien decías, Ernesto, digamos, como extremo, como antípoda de lo que fue la política 2003-2015, efectivamente lo que sucedió con Macri fue lo peor de los escenarios, porque se convirtió el servicio público en un bien de lujo cada vez más excluyente de argentinos y argentinas,
cuando el servicio público es un derecho social, y en nuestra Constitución Nacional hay un artículo, que es el artículo 75, en su inciso 22, que además habla de le otorga jerarquía Federico, constitucional a tratados internacionales de derechos humanos. Espera termina la idea, dale. Sí, y hay una relación directa y estrecha entre el servicio público como derecho social y la garantía de derechos humanos, como por ejemplo una vivienda adecuada y digna. Bueno, todo eso se violó, producto de la política tarifaria que heredamos. Y cuando Martín Guzmán señala, como señaló ayer, la importancia de volver a tener tarifas razonables y que se puedan pagar, no es ni más ni menos que que es criticar. Ahora, claro, Federico, exactamente, que este enfoque. Cuando yo te escucho no puedo dejar de marcarte lo siguiente, ¿no? Que arrancaba yo diciéndote, el ministro de Economía, la autoridad económica del país, manda una ley de presupuesto que dice que dice los subsidios se tienen que mover así y las tarifas se tienen que mover así, y vos decís... ¿Qué es lo que dice la ley de presupuesto de tarifas? Que los subsidios para el sector de servicios públicos no tienen que superar el 1.7% del PBI, y eso es lo que Federico Bernal recién decía, y lo dijo otras veces, ahora se está discutiendo para que sea mayor. Yo solo te completo la pregunta para que me des tu idea, Federico. El ministro de Economía manda lo que él dice que es la política central de su gestión económica, un ministro de Economía en Argentina, y vos decís... Ok, pero él ya reconoció que eso no es así, porque, y yo estoy en el área que defiende a los usuarios, tenemos que defender a los usuarios para que la tarifa sea justa y razonable. Visto de afuera, ¿no queda desautorizado el ministro de Economía? Te completo y vos así no nos pisamos. Visto desde afuera, desde el que está viendo qué hace el gobierno con su ministro de Economía para llevar adelante la política económica, ¿no queda desautorizada una variable clave que salió votada del Congreso? ¿No lo obligás a rever toda su política económica? Complete. Bueno, es que vos lo estás argumentando y poniendo de una forma que podría verse así, pero yo te vuelvo a repetir. Con el ministro Guzmán estamos reuniéndonos y estamos debatiendo y estamos analizando. De hecho, él fue ayer quien reconoció en América 24, en la entrevista que dio, que hay una nueva ley de emergencia en servicios públicos, un proyecto de ley de emergencia de servicios públicos, donde se va a hacer algo diferencial en materia de subsidios, manteniendo el ratio de subsidios sobre el producto, sobre el PBI. Eso lo mencionó también. Yo no te estoy diciendo que se vaya a hacer eso o que se vaya a hacer otra cosa. Lo que te estoy diciendo es que no está cerrado. Y no es que yo estoy en contradicción con Guzmán, porque estoy ni Guzmán conmigo. No, yo no estoy diciendo que Guzmán, como vos lo pusiste, o sea, que yo defiendo a los usuarios y Guzmán no. Estamos todos embarcados estamos todos subidos al mismo barco, coincidimos con lo fundamental y con otras cosas que no son fundamental también. No, es una discusión que no está terminada. A ver, Federico, déjame un poquito... Igual, perdón, una cosa, Ernesto y Jairo, tampoco me parece que porque nos estamos centrando en esto, y creo que, yo les digo la verdad, hubo un año entero que estuve al frente del Enargás, donde analicé y audité la tarifa de Mauricio Macri. ¿No les interesa saber qué encontré? Espera un cachito. Me interesa, lo que pasa que una entrevista tiene tiempo. Vos recién hiciste una descripción muy extensa y con la cual comparto de cómo fue la evolución tarifaria en la época de Macri y cómo dejó tantas familias afuera, pese al fallo de la Corte. No tengo problema en que lo digas, pero antes quiero decir dos cosas. Primero, que la gente tiene que saber que estamos hablando con Federico Bernal. Federico Bernal es el titular del Enargás en este momento, un hombre clave en el diseño del esquema tarifario, sobre todo en el tema de gas. Después está el ENRE para electricidad, etcétera, y que por lo menos lo que trascendía públicamente es que por lo menos respecto de cuál es el monto de aumento de tarifas, hay una discusión que por un lado se expresa en la ley de presupuesto que envió Guzmán, donde se plantea que los subsidios no pueden subir de tal nivel, y por otro lado planteos como que ha hecho público Bernal, con quien estamos hablando, diciendo
Esto tenemos que verlo porque si se mantiene en tal nivel tenemos un problema con la estructura legal que dice que las tarifas tienen que ser justas y razonables, que las tarifas son que la energía es un derecho social y un derecho humano, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, Gus, preguntale vos, quería hacer una pregunta. Sí, le quería hacer una pregunta a Bernal. ¿Cómo le va? Buen día, Gustavo Gravia lo saluda. Mi pregunta es un poco más mundana, teniendo en cuenta que, corríjame si yo estoy equivocado, que el 15 comienzan las audiencias. ¿Cuál es el aumento tarifario que tiene en la cabeza usted como titular del Enargas? Se hablaba de un 9%, pero no sé si esta cifra es real. Bueno, yo lo que no voy a hablar de aumentos, lo expresé en otras entrevistas, porque primero lo que quiero hacer es tener toda la información que se vuelque en la audiencia pública, tanto de las empresas, de lo que las empresas reclaman, distribuidoras y transportistas, como la ciudadanía. Y la verdad que quiero escuchar a la ciudadanía, y en función de todo eso se decidirá la actualización. Si no, voy a hacer lo mismo que hizo Aranguren, que ya tenía predefinido los aumentos, o lo Iguacel o lo Petegui, y las audiencias públicas era un mero trámite donde iba la ciudadanía, se expresaba y mostraba estos mismos números y este mismo caos y desorganización tarifaria y desastre tarifario, y el gobierno no solamente que no la escuchaba, sino que hacía todo lo opuesto. No, está bien, pero perdóneme, Bernal, sí, sin llegar al extremo de no escucho a nadie, yo fijo el número y se acabó. Supongo que usted o todo el área del gobierno energético deben tener, más allá de que van a escuchar todas las partes, deben tener una idea de en cuánto va a rondar la actualización tarifaria. Sí, pero yo no, si no estaría prejuzgando, ya es algo que tiene que ver con mi función acá al frente del ente. No puedo emitir opinión ni respecto de un aumento ni un te lo pregunto, hay medios que están dando que en tu posición es que no haya más de un 9% de aumento en todo el año. Esto es un disparate, está cerca de lo que vos pensás, sin entrar en precisiones. Hoy por hoy no puedo dar precisiones, Ernesto. Yo lo que digo es, las tarifas tienen que ser justas, razonables, se tienen que poder pagar, y hay que escuchar a la ciudadanía, porque no solamente por el estado de situación socioeconómica que tienen. Bueno, Martín dio una pauta muy importante ayer cuando habló de que tiene que tenerse en cuenta los ingresos de la población. Él habló específicamente de los ingresos de jubilados y jubiladas, que reciben la mínima o cerca de la mínima. O sea, por eso es complejo, además es complejo, realmente hay que tener en cuenta todo eso. Y hay una ley de emergencia, hay un proyecto de ley de emergencia que nos enteramos con el discurso del presidente y sobre el que se está trabajando, y eso puede inclusive cambiar bastantes cosas. Ahora, yo, o sea, cuando escuche a la ciudadanía y cuando eleve mi propuesta y los resultados en función de la audiencia pública, hay que tener en cuenta los años de tarifa de Mauricio Macri, hay que tener en cuenta la situación de 2020, hay que tener en cuenta cómo se arranca el 2021 y lo que está proyectado para este año. Federico, déjame hacerte dos preguntas últimas. La primera, más que una pregunta, es una expresión de qué cosas me preocupan a mí, porque si vos me decís con qué enfoque coincidís más vos, yo coincido más con tu enfoque que con el enfoque de Macri. Digamos, si tengo que elegir blanco o negro, pero me doy cuenta que los dos enfoques tienen sus problemas. El enfoque de Macri tiene un problema esencial, que es muy respetuoso con la gente. Entonces, si vos no entendés que eso se aplica a gente, la estás haciendo pelota y nada, porque decís que algún día va a llegar la felicidad si la haces pelota antes, y a mí ese tipo de esquema de enfoque no me gusta. Ahora, el enfoque del 2003-2015 a mí me genera preocupación, porque además lo vi, yo no soy un especialista, pero lo vi porque era muy amigo de Sloto, y Sloto iba diciendo desde el principio, mirá, hay un problema, están subsidiando mi pileta de agua caliente, y está creciendo el monto de subsidio. Lo dijo en el 2006, y cada año decía, mirá cómo crece el monto de subsidio, y esto se puede revertir. De hecho, en un momento Cristina empezó a hablar de sintonía fina, empezó a hablar listas para que voluntariamente la gente se inscriba para que se le eliminen los subsidios. Había un despelote enorme con eso.
Entonces, claro, porque la energía es un derecho humano, pero tiene un costo. Entonces, si vos no graduás eso, y bueno, se te va por un lado, se te va por el otro. Entonces, tengo la preocupación que en función de la energía es un derecho humano, no terminemos haciendo macanas de nuevo que terminen desfinanciando, produciendo déficit fiscal, produciendo un consumo energético que nos quita la autonomía energética, como pasó esto, tenemos que importar energía. O sea, hay una cantidad de elementos en cadena que se genera si esto no se calibra bien, que me preocupa porque ya lo viví. Y termino el comentario y ahora te escucho un cachito. Y dado que hay un ministro de Economía que dice, bueno, yo estoy de acuerdo con este enfoque, pero en este contexto a mí los cálculos me dan así. Y una vez que emite su veredicto, que es la ley de presupuesto, empiezan las discusiones internas, mirá, para mí no, porque esto, porque el otro, etcétera, etcétera, me aparecen todas las luces rojas de repetir una historia. ¿Cuánto coincidís vos con esta preocupación y cuánto no? Mira, yo no comparto y no estoy de acuerdo con que las tarifas estén congeladas y sigan congeladas. En parte responde tu pregunta o tu exposición. Coincido que eso se podría haber evitado, se podría haber hecho una revisión tarifaria, la que hizo Macri antes de que culmine el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y haber regularizado la cuestión tarifaria. Así que eso comparto con vos. Hubo intentos por hacerlo, y recuerdo que en 2014, 2013, 2014 hubo intentos por aumentar la tarifa. Bueno, lo que venía de vuelta de los medios de comunicación era el tarifazo. Se implementaron esos sistemas de retiro, de renuncia voluntaria de subsidios que en algunos casos funcionaron, en otros no. Y creo que me acuerdo que en el 2012 empezaron con esa idea y hubo la tragedia de 11 y eso hizo retroceder. Sí, se podría, la verdad que sí, se podría haber hecho. Bueno, ¿qué es lo que el presidente anunció en su discurso y que Martín hace permanentemente hincapié y yo comparto? Hay que hacer una política de subsidio mucho más inteligente y segmentada para que el subsidio llegue a aquellos que más lo necesitan y no sea un subsidio generalizado. Estoy de acuerdo, comparto 100% eso. Y estoy tranquilo también porque ahí Guzmán es donde asciende y se pone firme. Y vuelvo a repetir, si bien no está cerrado la discusión al respecto, por todos los cambios que inclusive trascienden la cuestión energética, económica, la pandemia que sube, que baja, la recuperación, etcétera, es que eso no está definido aún y se va a terminar de definir en las próximas semanas. Pero Martín ahí puso un límite y en definitiva yo lo comparto. Ahora, después hay otras apreciaciones que hiciste, Ernesto, que no sé si hay tiempo para discutirlo, pero breve, pero a ver, mira, no, simplemente yo te digo lo siguiente, porque y con el gran Esloto esto también lo conversé muchas veces y lo discutimos muchas veces. La energía o el sistema energético no puede medirse, o sea, uno no puede decir, desde mi punto de vista, ¿no?, si hay crisis energética o si fue un desastre o si se fue el demonio todo, porque aumentaron los subsidios o porque aumentó el déficit de la balanza comercial energética o perdimos el autoabastecimiento. La salud energética de una nación no pasa por la balanza comercial ni por una cuestión fiscal, pasa por la salud energética de su población. Y entre 2013 y 2015, paradójicamente a todo eso que sí sucedió, que se podría haber hecho, si querés, de no haber tenido congeladas las tarifas hasta 2015, haber hecho una política más inteligente en materia de subsidio, paradójicamente, ¿sabes qué, Ernesto? Fue el periodo de la mayor expansión de los servicios públicos de gas y electricidad de la historia. Y eso son datos oficiales que hasta el mismo Macri tenía y que yo durante la gestión de Macri lo usaba y lo publicaba, porque a las críticas que se recibían permanentemente de la política heredada, yo decía, pero ¿cómo? Si la extracción de gas aumentó casi un 30% entre el periodo de 2013 a 2015 respecto del anterior, porque con algo lo tenés que comparar. Se incorporaron 8 millones de usuarios. Las inversiones que se hicieron en transporte y distribución fueron récord en la historia del transporte y la distribución de gas y electricidad. Entonces, yo simplemente lo que les traigo, les aporto es estos datos nuevos para que entre todos pensemos cómo se entiende que a pesar de todo eso que vos decías, que comparto en parte,
cómo fue que los servicios públicos crecieron como nunca en su historia. Porque los servicios públicos están para que crezcan y para que lleguen a cada vez más argentinos, no para que la balanza comercial sea superavitaria. Bueno, hay de todo, porque si vos tenés un problema de la balanza comercial, se te complica mucho el frente externo, y terminás en una restricción externa que te impide crecer el resto de la economía. Sí, pero no fue producto de la energía, habían muchas cuestiones. En parte sí, en un momento se empezó a importar 10.000 millones de dólares de energía que no se importaban antes, eso es balance comercial, y por lo tanto eso impactó muchísimo en el sector de divisas, y eso generó, por ejemplo, la devaluación del 2014, porque no se podía contener la fuga que se producía como producto de esto. Entonces, pero además, esto no lo digo yo, lo dice Guzmán todo el tiempo, cuando dice hay que subsidiar la exploración energética fuertemente, porque si no estamos en el 2020, el 2021 vamos a tener un problema de nuevo de restricción externa, porque no tenemos suficiente dólares, en parte tiene que ver con la política energética. Sí, pero vos fíjate, está bien, pero fíjate este dato, en la recuperación de la producción de gas comenzó en 2012 y en 2015 aumentó 3,5%, y Macri cuando terminó en petróleo en 2019, la producción quedó abajo de la de 2015. Bueno, es otra cosa. Nunca en Vaca Muerta recibieron tantas inversiones como lo que ocurrió entre 2012 y 2015. Entonces, está bien, vos me decís, bajó los subsidios, con un tarifazo, bajó los subsidios Mauricio Macri, a la mitad, tampoco tanto, pero hubo indicadores que no mejoraron en absoluto. No te estoy defendiendo la política de Mauricio Macri, estoy diciendo que el enfoque más progresista, más popular de este tipo de situaciones, lo tiene en cuenta la gente, si se va de mambo, te genera un quilombo muy grave para un país, que por ahí termina con Macri en el poder, ¿entendés? Entonces, lo que yo digo es, simplemente eso, las visiones dogmáticas en este caso, que uno puede decir, la energía es un derecho humano, sí, pero cuesta. Y entonces, como cuesta, ¿cómo haces para sostenerla? Digo, es un dilema, es muy difícil encontrar el punto de equilibrio. Yo valoro mucho la posición que tenés vos, lo que digo es que me preocupa que se repita la historia, me preocupa que de repente un ministro de Economía establece un criterio y empiezan las discusiones, entonces... yo lo que te digo, entiendo tu preocupación y lo que puedo aportarte es no estés preocupado porque no va a haber una decisión de congelar tarifas, va a haber una actualización tarifaria. Nosotros nos sentamos además con las distribuidoras y las transportistas, lo mismo se hizo en el ente regulador de la electricidad con las empresas de energía eléctrica y se están llegando a acuerdos muy importantes para que además Martín también esté más que satisfecho y por supuesto acá ni Martín ni yo, el presidente de la Nación con lo que él nos pidió y nos instruyó que se vuelvan a tener en la Argentina tarifas justas, razonables y que se puedan pagar y que contribuyan a la expansión y a la salud del mercado interno. Eso lo vamos a tener. Federico, te agradezco mucho la diferencia de habernos atendido, Gracias.